Siguiendo las pisadas de Jesús. Escrito por C. Wayne Zunkel. Siguiendo las pisadas de Jesús. Siguiendo las pisadas de Jesús. Capítulo 1. Calculando el costo. Al final del verano de 1708, Alejandro Mack descendió a las aguas del río Eder, que queda cerca de la pequeña aldea de Schwarzenau, en Alemania, y fue bautizado. Además, él bautizó a su esposa Ana y a 6 personas adicionales, quienes se habían reunido por algunos años para orar y estudiar la Biblia. Así nació la comunidad de fe que hoy se conoce como la Iglesia de los Hermanos. Alejandro Mack tenía 29 años y su padre, Juan Felipe Mack, era un anciano de la Iglesia Reformada, prominente molinero y hombre de negocios en la aldea. Él desempeñó el cargo de alcalde durante 2 períodos. Debido al curso que Alejandro dio a su vida, perdió la mayoría de sus bienes, terminando como refugiado religioso en la colonia de William Penn en Pensilvania, lo que se conoce hoy como uno de los estados de la Unión Americana. No hay credo sino Cristo. El grupo original comenzó en un tiempo donde por 30 años había guerra por problemas religiosos. Católicos, luteranos y reformados se estaban matando y torturando mutuamente debido a sus creencias. El ejército de un gobierno-iglesia avanzaba sobre otra, obligando a los habitantes a hacerse miembros de la iglesia. La mayoría de los pueblos no quería tener nada que ver con ninguna de las iglesias. Las iglesias establecidas llegaron a ser ricas, poderosas, corruptas y dejaron de compartir el mensaje sencillo del Nuevo Testamento. El mismo profesor de Alejandro Mack, Ernesto Christopher Hochmann von Hohenau, creyó que él podía ser un cristiano mejor fuera de la iglesia. Pero el joven Mack y el grupo original creían que debería existir una iglesia como la del Nuevo Testamento. Ellos propusieron formar semejante iglesia tomando el Nuevo Testamento como norma de fe y manera de vivir. En una era donde se daba muerte a las personas debido a los credos religiosos, ellos afirmaron no tener credo sino a Cristo. Algunos teólogos pueden argumentar que una persona no es un credo, pero al decir que no hay un credo sino Cristo, ellos estaban enfatizando que el ser cristiano involucra algo más que repetir correctamente las palabras de un estatuto formal. Ellos deseaban que la palabra de Jesucristo viviera en ellos. La violencia de los religiosos entre sí era repulsiva a los miembros de la comunidad de fe. La convicción de que la religión no debería ser impuesta o forzada era muy importante para ellos. Para ellos, la adoración, el estudio profundo de las Escrituras y ser parte de una iglesia eran muy importantes. Además, el ardiente deseo de tomar a Cristo en serio, lo cual significaba creer que Jesús era su Salvador, hacer su voluntad, ir donde Él los envíe y vivir de acuerdo con sus enseñanzas como Él lo hizo. Ellos fueron cristianos primitivos que trataron de regresar al inicio de la iglesia primitiva. Siguiendo sus pasos. Jesús llamó a Mateo que dejara su trabajo como colector de impuestos y viniera a seguirlo. Él dejó su trabajo, sus amigos, su vida antigua y siguió a Jesús. Mateo 9:9. Jesús llamó a Simón Pedro, que era un pescador. Él dejó sus redes, su esposa, su familia. Dejándolo todo, siguió a Jesús. Marcos 1:16-18. Pedro siguió a Jesús sin saber a dónde iba ni cuál sería el costo, pero él amaba y confiaba en Jesús. Cada día iba descubriendo de nuevo lo que significaba seguir a Jesús. La comunidad de fe cree que para ser cristiano no es necesario tener un credo formal. Tampoco es vivir una vida estructurada con una lista de obligaciones y prohibiciones. Las creencias y la ética vendrán después. El ser cristiano comienza diciendo sí al llamado de Cristo, lo que entendemos cuando empezamos a crecer y desarrollarnos en el camino de fe. Calculando el costo.
Los primeros miembros de la Iglesia de los Hermanos fueron estudiantes serios de la Biblia. No tenían una educación formal, pero estaban ansiosos por aprender en todo momento. Gottfried Arnold ha sido llamado el padre de las ideas de nuestra Iglesia porque sus obras fueron estudiadas y apreciadas por Alejandro Mack y los primeros líderes. Una de las obras de Arnold fue La historia imparcial de la Iglesia y las herejías. Esta obra es considerada como un ejemplo del estudio de la Iglesia en el sentido moderno, porque Arnold volvió a las fuentes originales para documentar lo que tenía que decir y no aceptó el juicio de los doctores de la Iglesia oficial. El libro de Gottfried Arnold argumentaba que muchas veces los herejes, quienes fueron ridiculizados, torturados, excomulgados e incinerados, estaban más cerca de la verdad que la Iglesia institucional que los castigaba. La palabra hereje originalmente significaba escoger. Los primeros miembros de la Iglesia sufrieron por insistir en su derecho a escoger. Querían estar abiertos a la orientación de Dios mientras estudiaban las Escrituras y procuraban ser fieles a Jesús. Un pasaje bíblico que era muy importante para los primeros miembros de la Iglesia fue la advertencia que Jesús hizo a aquellos que iban a seguirle. Primero tenían que calcular el costo. Lucas 14, 25 al 33. Su fe les llevó a perder sus hogares, propiedades, división familiar, a otros encarcelamiento, sufrimiento físico, ser vendidos como esclavos y ser encadenados al remo de un barco. Debido a esto, era importante que ninguno tomara ligeramente la decisión de seguir a Cristo. Aceptar a Cristo no es algo que decimos con los labios solamente, ni un sentimiento que tenemos en nuestros corazones, sino que involucra a todo nuestro ser. Mateo 7, 21 y 22. Por lo tanto, es importante que consideremos cuidadosamente los pasos que estamos tomando. Cuando nos acercamos a las Escrituras, nuestra pregunta no debe ser ¿qué pensarán los otros?, sino ¿qué me está diciendo Jesús? ¿Qué desea Dios de mí? No estamos solos. Afortunadamente no enfrentamos estas preguntas solos, sino que el Espíritu Santo de Dios va con nosotros para guiarnos y fortalecernos. También tenemos el compañerismo y sostén de la comunidad de la fe. Cuando nacemos de nuevo, no somos abandonados como huérfanos. El Nuevo Testamento nos aclara que como cristianos nacemos en una familia de cristianos. Cuando comenzamos a aprender a caminar y hablar como niños en Jesús, primero nos alimentamos con comida para niños. 1 Corintios 3, 1 al 2. Otros, mayores y más maduros en la fe, estarán con nosotros. Juntos, aprenderemos y creceremos mutuamente. Seremos desafiados a descubrir lo que Dios desea que hagamos y vivamos en nuestra época y contexto, en nuestra vida y experiencia. Para la comunidad de fe, el compañerismo de la Iglesia es muy importante porque es muy difícil sobrevivir solos como niños en Cristo, así como le es difícil a un recién nacido sobrevivir cuando se le deja desatendido. Temas que nos unen. A través de la historia, desde 1708, los miembros y las congregaciones de la Iglesia de los Hermanos alrededor del mundo no parecen ser todas iguales. En los primeros días, durante los periodos de extravagancia social, los miembros de la Iglesia decidieron usar la vestimenta simple de los menonitas y cuáqueros como testimonio de la sencillez que se encuentra en las enseñanzas de Jesús. Hoy, hay diferencias en la vestimenta, teología y formas de adoración en nuestras congregaciones. A pesar de esto, hay ciertas cosas que son importantes para todos nosotros. Veamos juntos algunas de estas cosas. Una de estas convicciones profundas que nos unen es el intento de regresar a Jesús y dejarlo ser el Señor y Salvador en nuestra vida personal y Señor de toda relación y responsabilidad en el mundo. El mundo entero le pertenece a Dios. Como seguidores de Jesús, debemos buscar la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Algo que hacer. Esta semana haga algo que ejercite su fe. Arriésguese a ser criticado o perder algo por el costo de seguir a Cristo. Algunos pasajes para estudio. Siguiendo sus pisadas, 1 Pedro 2:21.
calculando el precio, Lucas 14, 25 al 33. No solamente con nuestros labios, Mateo 7, 21 al 29. Siendo parte de un cuerpo, Romanos 12, 3 al 8. Comenzando como niños, pero 1 Corintios 3, 1, 19. Ven, sígueme, Mateo 4, 18 al 22. Preguntas para discusión. A. Haga un contraste entre su fe, que empieza con una dependencia exclusiva en Jesucristo, y la fe basada en las palabras de un credo. B. ¿Hay cosas en la vida en las cuales el seguir a Cristo tiene su precio? Haga una lista de estas cosas. Dialogue sobre esto. C. En tu vida cristiana, ¿puede usted hacer una lista de nuevas áreas de creencias o prácticas que han sido desarrolladas por su decisión de seguir a Cristo? D. ¿Por qué el pertenecer a una comunidad de fe es importante? Discuta las implicaciones de las afirmaciones. El mundo entero pertenece a Dios, y como seguidores de Jesús debemos buscar la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Puede usted pensar en alguna área de su vida en la cual Dios tiene alguna preocupación? ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre. Siempre aquí, si el